Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos a Bethesda, Sabinas Hidalgo. Les damos la bienvenida y les invitamos, como siempre, a permanecer con nosotros los siguientes minutos. También les invitamos, por favor, a que tengan su Biblia cerca y a la mano para que puedan ustedes corroborar lo que vamos a compartir con ustedes de la palabra del Señor en sus propias Biblias. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que en estos tiempos ha traído, he visto yo, que alrededor de muchos creyentes hay todavía alguna confusión en cuanto al tema del arrebatamiento. Creo que muchas veces algunos creyentes confunden este evento, el arrebatamiento de la iglesia, con lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, por lo cual quiero compartir con ustedes algunas diferencias y queremos compartir este tema con ustedes. Rapto y segunda venida, la diferenciación. Muy bien, estamos ya con ustedes, esperamos que ya tengan su Biblia a la mano y pues vamos a entrar en este tema que les anticipo, es un tema que no pretendemos agotar, que no pretendemos ampliar en gran medida. Más bien lo que buscamos aquí, en esta ocasión, es que podamos tener con claridad las diferencias entre estos dos eventos de los que nos habla la palabra del Señor. Creemos que estos dos son eventos distintos, no son un solo evento, son eventos distintos entre sí. Tienen características diferentes. Mientras el primero está relacionado con el día de Cristo y particularmente con la iglesia, el segundo, la segunda venida de Cristo, tiene que ver con el día del Señor o el día de Jehová y tiene el propósito de establecer el reino de Dios sobre la tierra. De tal manera que vamos a ver algunas diferencias tratando de simplemente dejar en claro que estos dos eventos son distintos. Posteriormente, si el Señor lo permite, ampliaremos cada uno de ellos, hablando un poco más acerca del rapto de la iglesia y de las diferentes formas en las que el pueblo de Dios, la iglesia, cree sobre el tema del arrebatamiento. Así que pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, como el Evangelio de Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos, o como el capítulo 15 de 1 Corintios, nos hablan del arrebatamiento. Hay otros pasajes como Zacarías 14, como Mateo capítulo 24 y 25, que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Y hemos visto a lo largo del tiempo que muchas veces el creyente promedio en la iglesia, al leer estos pasajes, los confunde y al tratar de interpretarlos y aplicarlos en una forma correcta, se encuentra con muchas dificultades. Encontramos, por ejemplo, Mateo 24 y 25, que nos habla de la segunda venida de Cristo, muchos pasajes dentro de estos dos capítulos que se atribuyen al arrebatamiento de la iglesia, cuando en realidad estos pasajes nos están hablando de la segunda venida de Cristo. Y es interesante cómo a partir del estudio de la Biblia y del conocimiento que el creyente va adquiriendo de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, es necesario que nosotros vayamos comprendiendo estas diferencias. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 encontramos lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta palabra del apóstol Pablo, dirigida a Timoteo, nos habla de dos acontecimientos, una manifestación y un reino. De manera que es importante que nosotros podamos comprender la diferencia entre la manifestación de Jesucristo para
llevarse a los suyos, como dice Juan capítulo 14, de la implementación del reino de Dios sobre la tierra. Cuando Jesús venga por segunda vez, ponga sus pies sobre el monte de los olivos, como lo dice Zacarías capítulo 14, para luego establecer su reino, después de juzgar a las naciones, como nos narra la Biblia en Mateo capítulo 25. Entendamos entonces que hay una diferencia entre el establecimiento del reino, el reino teocrático, el reino de Dios sobre la tierra, y lo que conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos la necesidad en este tiempo, por causa de todos los acontecimientos que están aconteciendo en este 2020, que nosotros podamos tener claros estos eventos y que podamos diferenciarlos para que de esta manera podamos introducirnos posteriormente en una forma más clara, más segura, más precisa en la lectura, el estudio y por supuesto la interpretación correcta de la palabra de Dios. Estos dos eventos son fundamentales cuando hablamos de los últimos acontecimientos, cuando hablamos de la profecía bíblica, de la escatología bíblica. Y el tener un fundamento para diferenciarlos nos va a ayudar en gran manera para nuestros estudios posteriores, para que así podamos ubicarnos en el tiempo que nos toca vivir en este 2020, en esta era que estamos viviendo nosotros, y que de esta forma también podamos comprender qué significado tienen los acontecimientos dentro de los planes y de los tiempos de Dios. Muy bien, vamos a continuar ahora viendo algunas diferencias entre estos dos acontecimientos, el rapto y la segunda venida de Cristo. Antes de entrar a las diferencias, quisiera rápidamente y en forma breve compartir con ustedes por qué se usa la palabra rapto. Porque como ustedes deben de saber, esta palabra rapto no aparece literalmente, directamente en la Biblia. En nuestra Biblia que nosotros utilizamos no encontramos la palabra rapto. Sin embargo, esta palabra se usa en gran medida dentro del ámbito de la iglesia para referirnos a este acontecimiento. El término rapto, que no encontramos en la Biblia, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿de dónde proviene esta palabra? Bueno, el término rapto viene de la traducción latina de la palabra griega harpazo, que se traduce como arrebatados en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. ¿Sí? Repito, esta palabra rapto viene de la traducción latina, esto es, nosotros en nuestro Nuevo Testamento de nuestra Biblia encontramos que fue escrito en griego, y la palabra arrebatados de 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, de la palabra griega de donde se traduce arrebatados, luego al traducirse la Biblia al latín se utiliza esta palabra harpazo, que significa arrebatados. Cuando se pasa al latín se utiliza la palabra rapturo, que luego en el castellano viene a ser la palabra rapto. De ahí entonces es que nosotros usamos la palabra rapto, esto es, de la traducción latina de la escritura, del griego al latín, y posteriormente ya castellanizado la palabra rapto. Entonces, la palabra rapto, aunque no aparece directamente en nuestra Biblia que nosotros utilizamos, es tomada de una versión latina de la Biblia, de la traducción latina de la Biblia, que significa lo mismo que harpazo del griego y que se traduce como arrebatados en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso
17. Esta palabra tiene un significado muy interesante y quisiera poner un ejemplo para que podamos tener claro, porque encontramos muchas veces en la iglesia, a lo largo de estos años en el ministerio, yo me he encontrado muchas veces con cristianos, evangélicos, iglesia, que habla del rapto, pero no tiene claridad. Y cuando alguien le llega a preguntar de dónde sacó esa palabra, si la palabra esa no está en la Biblia, pues no saben cómo contestar. Entonces yo quisiera aclarar este punto y también dejar claro lo que significa arrebatamiento o rapto. Encontramos en Juan capítulo 6, verso 15, esta misma palabra, cuando dice la Escritura: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Después de alimentar a los 5,000, que es el pasaje del que habla el capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos que toda esa gente que recibió aquel beneficio y que vio cómo el Señor multiplicó los panes, los peces y pudo alimentar a esa gran multitud de una forma milagrosa y poderosa, tuvieron la intención, tenían el propósito de venir y apoderarse de Jesús. Esta palabra apoderarse es la misma palabra griega que se traduce arrebatados en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Así que encontramos entonces que esta palabra, harpazo, que luego se traduce rapturo al latín y que nosotros conocemos como rapto, significa arrebatar o apoderarse. Esto quiere decir que se toma algo súbitamente, repentinamente, sin previo aviso, que se ejerce una fuerza o un poder para apoderarse de algo. Y esta es la idea que nos da la Biblia acerca de lo que nosotros explicamos y enseñamos de la palabra del Señor con respecto al rapto o el arrebatamiento. El rapto, el arrebatamiento o el traslado o la traslación de la iglesia son términos indistintos para lo que queremos decir. Es ese evento en el cual Jesús aparecerá para llevarse a su iglesia, para sacar a su iglesia de esta tierra y trasladarla. De ahí que utilicemos también el término traslado o traslación de la iglesia. De manera que es importante que nosotros nos quede claro de qué se trata o por qué hablamos de un rapto de la iglesia. Algunas veces, algunos mencionan que esta palabra rapto tiene que ver con un término que es un delito, ¿sí? Tenemos que entender que el término en la Biblia significa arrebatar, apoderarse súbitamente de algo, ejerciendo una fuerza o un poder para apoderarse de él. En este caso, Jesús viene y en este acontecimiento se va a apoderar de su iglesia. Luego encontramos también esta expresión con Felipe en Hechos capítulo 8, verso 39. Después que Felipe empieza a hablar con aquel hombre tan importante y que empieza a predicarle y hablarle del evangelio, y después que bautiza a aquel etíope, dice la Escritura así en Hechos 8:39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué pasó con Felipe? Una vez que bautizó aquel hombre, el Espíritu de Dios lo arrebató, lo trasladó de un lugar a otro distinto, sin que Felipe tuviese que caminar esa distancia
el Espíritu Santo lo movió, lo arrebató, lo trasladó del lugar donde se encontraba, en un lugar desierto, hasta una ciudad, un lugar llamado Azoto, sin que Felipe caminara esa distancia. Eso es lo que entendemos por arrebatamiento, trasladar de un lugar a otro. Luego encontramos esta misma expresión en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, donde el apóstol Pablo habla de una experiencia de su persona, pero que la habla en tercera persona. 2 Corintios 12, 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí encontramos otra vez la misma palabra, que fue Pablo arrebatado. Dice, hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, que luego, en el verso 14, Pablo identifica al paraíso en el tercer cielo, y que habla de una experiencia que él tuvo en la cual fue arrebatado, y que menciona y dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y bueno, estos dos pasajes, como otros más, nos hablan de lo que conocemos como arrebatamiento. Y este acontecimiento, viendo estos pasajes y otros más, que por cuestión de tiempo no podemos abordar ahora, nos dan la claridad de lo que significa 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, cuando nos dice, seremos arrebatados. Y ahí, en ese pasaje, se habla primero de los que murieron en Cristo, de los que son parte de la iglesia, de los que creyeron en Jesús y que posteriormente durmieron. Ellos serán despertados, serán levantados de las tumbas, y luego dice Pablo, después nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Y así como vemos que Felipe fue trasladado de un lugar a otro, y como vemos que Pablo fue trasladado de la tierra al cielo, de la misma manera, estos pasajes de 1 Tesalonicenses 4, de Juan capítulo 4, de 1 Corintios capítulo 15, nos hablan de este mismo acontecimiento, ese evento en el cual el Señor súbitamente, sin aviso, sin señal anticipatoria, arrebatará, se apoderará de su iglesia para ser trasladada, para ser removida de la tierra al cielo, al tercer cielo, a la presencia de Dios. Y esto, hermanos míos, es lo que conocemos como el arrebatamiento. Por supuesto, en muy pocas palabras y en una forma muy breve, en una forma muy simple. Bueno, vayamos ahora sí a ver estas diferencias. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué creemos que estos dos son eventos distintos entre sí? Primero, vamos a ver que en el rapto Jesús viene por su iglesia. Como leemos en Juan capítulo 14, Jesús promete venir por su iglesia. Juan capítulo 14, verso 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es lo que Jesús promete cuando habla de venir a llevarse a su iglesia a ese lugar en la casa de nuestro Padre que Él fue a preparar para nosotros. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene por su iglesia. Sin embargo, o mientras tanto, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, encontramos que Jesús viene con su iglesia. Y estas pequeñas frases, cuando leemos la Escritura, es importante que las notemos. No es lo mismo que Jesús venga por su iglesia a que Jesús venga con su iglesia. En Colosenses capítulo 3, verso 4, encontramos lo siguiente. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesús se manifieste al mundo, cuando Jesús venga a la tierra, dice Colosenses 3:4, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Cuando el apóstol Pablo dice, entonces vosotros, se está refiriendo en primera instancia a la iglesia de Colosas, a los creyentes colosenses y por extensión y por supuesto a todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De manera que en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia. En su segunda venida nosotros venimos con Él, nos manifestaremos juntamente con Él en gloria. Y esto solamente puede ser que nosotros vengamos con Él cuando Él se manifieste en su segunda venida. Número 2, se recibe al Señor en el aire. En el arrebatamiento, en el rapto, Jesús no llega a la tierra, no llega a tocar la tierra. Su presencia se manifiesta a la iglesia y hay un encuentro en el aire. Esto lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:17, que dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de hablar de que los muertos van a resucitar y serán levantados de la tumba, el apóstol Pablo dice que los que estén vivos cuando Jesús venga por su iglesia, cuando Jesús arrebate a su iglesia, serán levantados y van a recibir, se van a reunir con el Señor en el aire. Y eso es sumamente importante, porque en Zacarías capítulo 14, verso 4, que es un pasaje que nos habla de la segunda venida de Cristo, dice lo siguiente. Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces aquí encontramos que en su segunda venida Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, mientras que en el rapto se encontrará con su iglesia que es arrebatada en el aire. Número 3, solo la iglesia le verá en el rapto. Cuando la iglesia sea arrebatada, solamente la iglesia verá al Señor. 1 Juan 3:2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en el pasaje de Apocalipsis 1:7, que encontramos que habla de su segunda venida, dice lo siguiente, Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De manera que en el rapto de la iglesia, solo la iglesia se encontrará con él y solo la iglesia podrá ver su manifestación, su persona, mientras que en la segunda venida de Cristo, como dice y acabamos de leer Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Número 4, en el rapto la iglesia es llevada al cielo, mientras que en la segunda venida de Cristo los salvos entrarán al reino milenial o al milenio. Y este es otro pasaje que es muchas veces muy confuso para muchos creyentes. De manera que tenemos que diferenciar con claridad estos dos eventos. La iglesia, cuando sea arrebatada, será llevada al cielo. La iglesia no es trasladada de un lugar de la tierra a otro lugar de la tierra, como pasó con Felipe. La iglesia es arrebatada de la tierra para ser sacada de este medio y ser trasladada, como dice Juan 14, a la casa de nuestro Padre. Jesús prometió eso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La iglesia en el arrebatamiento es llevada al cielo. Las personas que sean salvas después y durante el tiempo de la tribulación, después del traslado de la iglesia, no serán arrebatadas al cielo. Van a ser salvas y entrarán al reino milenial de Cristo establecido sobre la tierra. Otra vez, 1 Tesalonicenses 4:17 lo dice con mucha claridad. La iglesia será llevada al cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los salvos entrarán al milenio. Mateo capítulo 25, versos 31 al 34 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y cuando vemos el contexto de estos capítulos, desde el capítulo 24 y el capítulo 25, nos damos cuenta que aquí Jesús nunca está hablando del cielo, está hablando de la tierra, del reino teocrático que habrá de implementarse sobre la tierra. Número 5, la iglesia en el rapto será librada de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en la segunda venida de Cristo, Israel y el mundo serán probados. La hora de prueba, que nosotros entendemos que se refiere a ese tiempo de tribulación, el día de Jehová, que habrá de manifestarse pronto. En ese tiempo, en ese lapso de tribulación, a la iglesia se le promete, Apocalipsis 3:10, como acabamos de leer, que será librada de esa ira y de ese tiempo específicamente. ¿Cómo puede ser librada la iglesia de esto? Solamente siendo sacada de esta tierra. La tierra entera sufrirá este tiempo de ira de Dios. Romanos 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Un tiempo específico de tribulación y angustia que viene sobre la tierra, de la cual la iglesia será librada a través del arrebatamiento, y que
el mundo entero, los que se queden aquí, tendrán que sufrir, tendrán que pasar por esta prueba, tanto judíos como no judíos. Y ahí hay otra gran diferencia. Número 6. El rapto es instantáneo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, es instantáneo. No hay ninguna señal que se tenga que cumplir. En cambio, en la segunda venida de Cristo encontramos que esto es un proceso. Zacarías capítulo 12 versos 9 y 10 dicen lo siguiente: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Reciben un cuerpo inmortal. Número 7. En el arrebatamiento, los creyentes, la iglesia, reciben un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 al verso 53. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, no se reciben cuerpos inmortales. Las personas que son salvas, que estén vivas para entrar al reino milenial, simplemente siguen viviendo su vida. Y ahí no se les da un cuerpo inmortal. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 65, verso 20. Ahora, finalmente, número 8. El rapto es inminente. Es inminente. Esto quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sin embargo, la segunda venida de Cristo es precedida por señales. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esta manera, mis amados hermanos, amigos que nos hacen el favor de seguirnos, encontramos algunas solamente de las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Para ti que no has decidido recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador y el Señor de tu vida, quiero invitarte a que el día de hoy tomes conciencia. Solo la iglesia, solo aquellos que han nacido de nuevo serán arrebatados en este maravilloso acontecimiento. Y no hay señales que precedan. Está ya anunciado en la Escritura. El rapto es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. La segunda venida de Cristo, al contrario, es precedida por señales, y habrá una serie de acontecimientos que anuncian la venida de Cristo a la tierra. Espero que estas diferencias puedan aclarar tu mente y tu corazón en cuanto a los tiempos que nos toca vivir. Y finalmente, iglesia, quiero decirte, Cristo está a las puertas. En cualquier momento seremos trasladados de esta tierra
para encontrarnos con Él en el aire y así estar siempre con el Señor. Que sea esta nuestra fe y la esperanza de nuestro corazón. Oremos. A ti, amado Padre, a ti, Señor eterno y todopoderoso, te doy la gloria y la honra y la alabanza. Permite, Señor, que la palabra que hoy hemos compartido pueda ser de bendición para el que nos ve y nos escucha. Que esta palabra, Señor, pueda traer fe, esperanza, seguridad, consuelo. Y que podamos fortalecernos, Señor, afirmando nuestro corazón en estos tiempos confusos y de prueba. Que podamos, Señor, fortalecer nuestra fe y esperar en ti la salvación que tú nos has prometido. Bendigo a mis hermanos y amigos que me escuchan, que me ven. Y te pido, Padre, que la gracia tuya sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos veremos en la próxima. Hoy me despido de ustedes como siempre, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.